Estábamos charlando sobre, bueno, el impacto de los sismos en Neuquén, en la provincia de Neuquén, y este fundamento que también intentan dar, ¿no?, a las autoridades. Bueno, ahí estaba explicando también cómo desde que empezó la explotación de Vaca Muerta, fundamentalmente ahí comenzaron algunas de las mediciones. Sí, Tom. Yo tengo unos números, si adelante, te interesa. Adelante, vamos con números. Porque lo que vos decías y decía recién Silvana, vamos a preguntárselo para que nos explique mejor, pero desde que comenzó la explotación petrolera en Vaca Muerta se multiplicaron mucho los sismos en Neuquén y hubo al menos, escuchen este dato, 206 temblores entre lo que fue el año 2015 y 2020 y más de 40 en los últimos 3 días, en el mes de julio. O sea, más de 40, perdón, en el último mes de julio. O sea, que se multiplicaron producto también del fracking. Pero bueno, son cosas que le vamos a preguntar a ella para que nos cuente mejor cuál es el impacto ambiental y por qué se dan estas consecuencias en zonas donde antes no había tanta actividad sísmica. Bien, ahí estamos de vuelta entonces con Silvana. Ahora sí, ¿nos escuchás, Silvana? Bueno. Hola, sí, ahí te escuchamos. Sí, ¿nos escuchás bien? Hola, hola. Sí, estamos teniendo algunos problemas con la conexión en este momento. Están llamando bien, por bien. común. Ahí está. Bueno, ahora, sí. Ahí está. Ahora estoy en el medio de la calle. Excelente, ahí te escuchamos bien. Ok. Bueno. Muchas gracias. Sí, estamos en comunicación entonces con Silvana Liz Spagnoto, doctora en geofísica, especializada en sismología. Silvana, nos estabas comentando entonces cómo venía todo el impacto respecto a la actividad del fracking, que es lo que está en discusión, ¿no? Sí, bueno, digamos, yo más o menos estaba contando que lo más llamativo era el cambio en la sismicidad desde el 2000, digamos, hasta el 2015, que no había sismos, claro. Había uno así muy pequeño, localizado en una tesis de Miriam Bohm, digamos, no había sismos en esa zona, y de repente, desde el 2015 para acá, tenemos más de 200 sismos localizados sentidos, ¿no? Entonces, uno ya empieza a preguntarse sobre sismos disparados, que pueden ser, bueno, trigger en inglés, que pueden ser de actividades naturales o artificiales. Entonces, bueno, fuimos descartando las posibilidades de que podría descartarlo desde lo natural y, bueno, y entonces ya tenemos como una certeza o vemos que hay un vínculo directo con el fracturamiento hidráulico, ¿no? Bien. Silvana, el gobierno provincial de Neuquén y las autoridades del INPRES también, que es el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, también afirmaron, ¿no?, que después de esta última oleada no se puede determinar del todo, es una afirmación, ¿no?, que se contrapone, digamos, lo que nos estás contando, pero que tiene que ver también con la cercanía de Neuquén con la cadena andina, ¿no? O sea, con la cercanía de la región, de la zona, pero estos sismos, digamos, que en un sentido están alejados de la cordillera, digamos, ¿son esperables, digamos, no son esperables? Tienen un vínculo directo con la actividad tectónica, ¿no? O sea, bien. No en todos los lugares que nosotros hagamos fracturamiento hidráulico se van a disparar sismos. Para que se produzcan sismos disparados, tienen que darse condiciones de estrés en la falla para que uno con el fracturamiento hidráulico le dé, digamos, lo que le falta y rompa, ¿no? O sea, un sismo tiene que tener esas características. Generalmente, o en el 100% de los casos, en este caso, van a romper por fallas que ya existen y que sí tienen que ver con la tectónica actual, digamos, tienen que también con la tectónica pasada, ¿no?, de dónde se abrieron las fallas en Cuenca Neuquina. Entonces, los sismos que había naturalmente se daban bastante más al oeste, digamos, que tienen que ver con el levantamiento andino, como vos decís, y había algunos históricos, pero es un poco bastante más al oeste, ¿no? Entonces, uno a veces registra sismos bastante más al oeste por algunas condiciones que los esfuerzos migran hacia el este, ¿no? En ese caso, uno no esperaría tener la cantidad de sismos que tiene ahora. Entonces tiene que ver qué podría haber desencadenado en esta zona la sismicidad. Entonces uno, por ejemplo, puede pensar en sismos, por ejemplo, como una gran falla que hay en esa zona, que es la falla del Quiñoski. Si se moviera, dispararía sismos en otras regiones.
Si hubiera un sismo como el de la década del 60, el del 9.5 de Chile, dispararía sismo en otra zona, o incluso el del 2010, el del Maule, podría haber llegado a activar sismo. Bueno, todos estos sismos activados por otras megafallas los calculamos y los descartamos, ¿no? Vimos que los cambios de estrés estático no eran demasiado importantes en el 2010 y que además no se habían disparado inmediatamente. Miramos incluso los del 2015, los otros sismos grandes que hubo en Chile, y no hay una relación directa con cambios de estrés estático, ¿no? Como para que se active toda esta sismicidad. Bien. Entonces, ¿qué otra cosa nos queda que puede llegar a disparar sismos? Bueno, el caso de los diques, ¿no? El peso del agua a veces lubrica fallas, dispara sismos. Y nosotros, digamos, tenemos en este caso el llenado de los diques cercanos, pero en ese caso la sismicidad nosotros suponemos que ya habría parado y no que la sismicidad se esté moviendo. Si uno, por ejemplo, mira, nosotros, si después quieren mirar el video que está en la Asociación Geológica Argentina, lo pueden mirar, mostramos un mapa en donde se ve que la nube de sismos se fue moviendo en el 2018-2019, se fue moviendo hacia el noroeste. Y una de las hipótesis que planteamos en ese video es que podría haber tenido que ver con la liberación de los esfuerzos. Sin embargo, después que salió este video, estaba hablando con gente que me ha pasado datos de los pozos y demás, y parece que justo también ha coincidido con el cambio de la zona donde se estuvo haciendo inyección hidráulica. Claro. Otra cosa bastante, digamos, llamativa que uno puede mirar en el cambio temporal de los sismos es que, por ejemplo, en el 2020, coincidentemente con la pandemia, hubo menos inyección, también hay menos sismos. Entonces, digamos, nosotros ya cada vez tenemos más certezas de que los sismos son inducidos por el fracturamiento hidráulico. Silvana, la tesis de Sebastián, quiero decir una cosa más, sí. La tesis de Sebastián muestra localizaciones muy precisas, localizaciones de cerca de 1 kilómetro, y hasta se pueden ver cuáles serían las estructuras que se están activando, que son estructuras en general strike slip, que son fallas de rumbo verticales, que son las más fáciles de romper, digamos, en cuanto a los esfuerzos, y están muy cerca de los pozos, digamos, no están cerca del peso de los diques. Entonces, pensar de que esto puede ser natural, realmente ya nos estamos quedando en un porcentaje cada vez mucho más ínfimo, digamos. Claro, sí, y también, Silvana, a mí se me queda en la cabeza en otra entrevista que hicimos que tampoco es que hubo mucha inversión en esos diques y que, o sea, de obra pública, que son obras que, o sea, no me sale la palabra si es afluente o por donde va el agua, pero que son viejas para lo que es la actualidad. Pero otra de las cosas que remarca el gobierno provincial es que la mayoría de los sismos no son de gran magnitud. Sin embargo, vos lo que venís diciendo es que hay muchos más sismos desde el 2015 a la actualidad y ahí la responsabilidad de Vaca Muerta. Pero esto que dice el gobierno, ¿implica que no hay riesgos o cuáles son los riesgos tanto para las viviendas como las infraestructuras de la zona? Bueno, uno podría clasificar la magnitud de los sismos en leves a moderados. Si uno solamente mira en la energía librada de los sismos, ¿no? Uno puede, digamos, desde la sismología clásica, pensar que un sismo de magnitud 3, 4, si lo compara con la energía que dispara un sismo como el de 8 que puede haber en la zona de subducción, ¿no? Eso, digamos, es correcto en el sentido de energía liberada, pero tenemos que tener una cuestión muy, pero muy importante a la hora de estimar riesgo, que es la superficialidad de los sismos. Estos sismos tienen profundidades de 3 kilómetros, o sea que la cantidad de roca que pueda atenuar esa vibración es muy baja. Si uno lo compara con la profundidad que tienen los sismos de magnitud 8 en Chile, que tienen 40, 50 kilómetros de roca arriba, que amortigua los movimientos, ¿no? Por más que sean mucho más energéticos los demás. O sea, tiene que ver con la zona en la que se están dando, la intensidad relacionado con la zona. Claro, la profundidad del sismo es casi el dato más importante para calcular el riesgo. Esa es una. Y la otra, tipo de suelo en donde se darían las cuestiones, ¿no? Digamos, hay rocas que, digamos, que pueden incluso tener fenómenos de comportarse como un líquido, que son las arenas, digamos, que en caso de vibración producen un fenómeno que se llama liquefacción, que directamente la roca se comporta como un líquido, se te cae la casa adentro, ¿no? Esa es una. Otras rocas que son más blandas, que amplifican los movimientos, y después hay zonas de rocas que no
no amplifican el movimiento como son las rocas más ígneas. Además, hay un tercer factor a la hora de calcular el riesgo, que es de qué lado de la falla yo estoy, ¿sí? Si yo estoy en el labio superior de la falla o en el labio inferior, ¿sí? De acuerdo al tipo de movimiento de la falla, es donde va a ser la amplitud, digamos, las máximas aceleraciones estimadas. Entonces, decir que estos sismos son moderados a leves solamente por una cuestión energética está mal. Está mal porque el riesgo es altísimo igual. Y justamente en los últimos trabajos de Atkinson del 2020, por ejemplo, que ha hecho una recopilación de los sismos inducidos en el mundo por la geotermia y el fracking asociado a hidrocarburos, él habla y justamente dice eso, ¿no? De que son zonas en donde no estaban preparadas para recibir sismos. Entonces, no están preparadas desde la construcción sismo resistente. Primer cuestión grave a la hora de calcular riesgo, ¿no? Y después estas otras cosas de superficialidad y demás. Entonces, yo como sismóloga digo que no nos podemos quedar solamente con la magnitud del sismo, tampoco sabemos cuál es el sismo máximo esperable, porque si seguimos cambiando las condiciones de eyección, seguimos cambiando las condiciones y no podemos calcular el valor B que se calcula para estimar el sismo máximo. Entonces, yo creo que con urgencia hay que tomar construcción antisísmica o sismo resistente, porque las aceleraciones no son bajas en esa zona. O sea, ya debería, en el terreno de la construcción en la zona de Vaca Muerta, ya se debería aplicar este tipo de construcciones preparadas para este tipo de impacto. Ahí estamos viendo algunas imágenes que fueron ahí registradas en la zona, justamente de estos días, de cómo se ven las fracturas en las paredes, los techos, y también compañeros de la Izquierda Diario que estuvieron ahí y todo. Bueno, también mucha preocupación de las familias, ¿no? Miedo de la familia, de los niños que estaban ahí en la zona. Bueno, todo esto es zona, recordamos, de Sausal Bonito, centralmente. Sí, también, digamos, hay un riesgo más, que por suerte que este año es seco, digamos, es que también se pueden producir deslizamientos en las laderas, ¿no? Entonces, si nos acercamos mucho a las laderas, corremos el riesgo de que se nos caigan cuando hay sismos. Y también he visto que hay un video mostrando unas ovejas que han muerto por unos pequeños deslizamientos que ha habido en la zona. Digamos, el riesgo es importante y yo creo que hay que tomar medidas con urgencia. No estoy diciendo que se pare el fracking, porque además, así si lo paremos, también los efectos van a venir retardados, sino que digo que hay que tomar medidas urgentes en cuanto a la construcción de las viviendas. Bien, estamos entonces en comunicación con Silvana Liz Spagnoto, doctora en geofísica y metiéndonos de lleno en este tema de los sismos en Neuquén. Por parte, entonces, una última pregunta ya para ir cerrando, por parte del gobierno o incluso del instituto, del IMPRES, digamos, ¿hay alguna convocatoria para abordar el tema? ¿Han sido convocados especialistas? Porque respecto de esto que decís, ¿no? De tomar medidas, sí. Yo sé que el gobierno de la provincia de Neuquén y también el IMPRES ha instalado 2 estaciones y el gobierno creo que también han contratado al IMPRES y a otras instituciones a empezar a hacer estudios. Sobre todo estaban queriendo refinar el tema de las localizaciones para ver cuáles son las fallas que se están activando, porque eso es muy importante también a la hora de riesgo, porque no es lo mismo pararse sobre la falla que un poco al costado, digamos, o construir arriba, porque puede aparecer algo que se llama ruptura superficial, que digamos que la falla llegue a superficie y el riesgo sea más grave, y además porque uno puede determinar zonas de más y menos riesgo, o zonas en donde el fracking en teoría no va a disparar sismos, ¿no? Así que se están tomando medidas por parte de IMPRE, yo sé que están trabajando, también creo que la provincia está haciendo algo, pero digamos, esto que nosotros ya tenemos, que es la tesis de Sebastián, que se presentó en marzo, el trabajo que, digamos, que es de divulgación, pero que nosotros mandamos en octubre, creemos que se tiene que dar a conocer porque algunas medidas de construcción creo que son urgentes y justamente con todos estos sismos que se han disparado en julio. Claro. Última, ahora sí. ¿No te parece o cuál es tu opinión que si continúa, digamos, al menos es la pregunta que se me viene, si continúa la actividad de fracking, ¿no puede empeorar la situación en la zona? O sea, si no se le pone un límite a la actividad que genera. Bueno, digamos, con respecto a lo que se hace en otros países, digamos,
Una de las cosas que se hace es se controla la inyección, digamos, a veces se modera la cantidad de inyección que se está haciendo y se para cuando hay algún sismo máximo. Ese sismo máximo hay que determinarlo, a lo mejor tal vez el sismo máximo que pueden disparar es magnitud 1 y parar, porque tal vez esto sigue percolando, sigue sucediendo y una semana o 2 semanas después puede venir uno más grande, no es que uno para e inmediatamente para los sismos, ¿no? Entonces, eso se llama medidas de semáforo, pero las medidas de semáforo no son inmediatas, digamos, son completamente seguras. Después se están haciendo algunos otros trabajos que se llaman, bueno, con sistemas computacionales que se llama Machine Learning, que es darle toda la información que uno tiene a un sistema que aprende y determina zonas de más y menos riesgo. En ese caso, como que uno necesitaría liberar o tener el dato de los sísmicas 3D que hay en la zona, que yo sé que hay muchísimas, y poner a un sistema a entrenar y determinar zonas de más o menos riesgo. Pero todo esto no va a ser inmediato, no va a ser de hoy para mañana. Incluso determinar exactamente cuáles son las normas de construcción ahí no es una cosa que se haga inmediatamente y que supongo que está haciendo el INPRES, pero lo que sí yo veo con inmediatez o que he estado viendo, digamos, con esto que ha pasado en julio, es que hay gente que está muy vulnerable con sus habitaciones, digamos, con sus casas, ¿no? Que ya están rajadas, que ya están dañadas, y que en ese caso, aunque sea yo le daría hasta un contenedor para que duerman, ¿me entendés? Que no se te va a caer, ¿sí? O sea, mirar urgentemente casas con ya daño estructural o casas que tienen estructuras muy débiles y darle alguna respuesta habitacional urgente. Silvana Liz Espagnoto, te agradecemos por la comunicación y por tu tiempo. Gracias a ustedes por difundir.